Y en este mensaje yo lo primero que espero es que la Presidenta de la República diga lo que pasó en Salud. Ahora está Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción y de la Asociación Civil Cuscachay. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido una vez más aquí a Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Fíjate que la corrupción ha estado a lo largo de la historia del Perú. O sea, yo decía que es transversal y hasta este momento no podemos superar ese problema. Sí, es transversal, es democrática, es inclusiva. En el país podría decirse que mucho de lo que vivimos actualmente está rodeado de corrupción. Basta con salir a la calle nomás. Ni qué decir de la conducta de nuestros políticos en el país, ¿no? ¿Qué has notado? Porque tú estuviste muy activo con tu asociación analizando los diferentes candidatos que iban, por ejemplo, al Congreso de la República, nosotros a la presidencia también. Entonces veías todo lo que era, por ejemplo, juicios, sentencias y determinados tipos de actos que no eran los adecuados como para ser elegible. Entonces, ¿cómo has visto el desarrollo de lo que ha pasado en los últimos meses aquí en el país? Bueno, hemos notado que votamos como niños de 8 años y reclamamos como personas mayores de edad y que no estamos asumiendo una responsabilidad respecto al voto. Porque esas personas a las que estamos criticando son personas que nosotros hemos puesto ahí, que no salen por alguien más y que seguimos insistiendo en la misma estrategia torpe de construir leyes, de generar reglamentitos, de plegar de normas legales este país y no tiene justicia el país. Exitosa. Que es el tema de fondo. Por eso, por ejemplo, a un chico ayer lo meten preso por hacer una pinta en una protesta y el señor Ciro Castillo, que tiene un audio hablando de coima, ahorita se pasea en la celebración de fiestas patrias. ¿Cuál es el sentido de un país sin justicia? Un país con corrupción. Bueno, yo digo que el país es altamente... se me fue el término, pero este es un país que no sanciona. Están las leyes, tenemos muchas leyes, pero no sanciona. Y tampoco es que nosotros hagamos caso. Porque este es también un tema circular, ¿no? Todos deberíamos estar involucrados, pero a veces también nos hacemos de costado o somos indiferentes a esta situación. Sí, y el tema es muy simple, basta con simplemente cumplir la ley. Yo siempre he pensado que deberíamos construir un nuevo Perú, un país paralelo, un Perú A, ¿no? Donde todos respetemos la ley. No necesitamos un policía, un fiscal, un juez o una cámara para portarnos bien. Es que simplemente estamos sucumbiendo a un sistema en el que vivimos que es corrupto, que es argollero, que es mentiroso. Y es cierto, la gran apuesta del país, que ningún presidente de la República, veo al presidente del Poder Judicial ahí, ningún presidente de la República o fiscal de la Nación ha hecho nada por la justicia en este país. Esa es la gran reforma pendiente. Y ya recordé el término, que este es un país de alto nivel de impunidad. Nadie alcanza justicia como se debería alcanzar, ¿no es cierto? Y a veces la justicia es hasta lamentable en su actuar, ¿no? Fíjate que se liberan delincuentes que roban, que asaltan, que matan, y luego vuelven nuevamente a delinquir y al final nos damos cuenta de que no se hizo nada o no se quiso hacer nada, ¿no? Y seguimos el mismo drama. Hay un juez que ha liberado a un violador de menores de edad, un líder campesino que ha estado preso por una tontera de la Contraloría. Lo que pasa es que creo que la justicia no le conviene a los políticos. Entonces no entran a la reforma de la justicia y es mejor mantener el status quo. Entonces mira, y esto es un tema transversal. La inseguridad ciudadana tiene que ver con justicia también. Este Congreso, en esta última legislatura, lo decía yo al término, que ha sido destructivo para las reformas que se habían iniciado y que estaban avanzando, que eran meridianamente buenas, ¿no es cierto? En educación, fíjate, en salud, en el tema de la reforma de la Constitución, lo han hecho con leyes que realmente son vergonzosas. Porque para una reforma de la Constitución tú tienes que generar todo un mecanismo, ¿no? Que Claro. te lleve, por ejemplo, eso que ahora está ya generando división de esa mesa directiva, que es una asamblea constituyente, Sí. ¿no? Entonces, ese es un punto del Congreso de la República, pero ahora vamos al Ejecutivo. ¿Cómo ves tú el accionar, por ejemplo, de la señora Dina Boluarte y del propio presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola? Bueno, nada, no veo nada. La Presidenta de la República juró por la lucha contra la corrupción y nos ha defraudado. Y en este mensaje yo lo primero que espero es que la Presidenta de la República diga lo que pasó en Salud. Hay una persona que le ha dicho
frontalmente que llamó a hacer un tráfico de influencias presumible y la señora presidenta de la República no ha dicho nada. El señor Premier también tiene un problema con una llamada de triangulación para pagar un proveedor en Salud. Eso no es casualidad y el señor no sale a decir nada contundente. Alberto Vergara, que es uno de los analistas políticos más reputados del país, decía que el gobierno de Dina Boluarte era la degradación del gobierno de Pedro Castillo. ¿Por qué sí crees tú que con Pedro Castillo hubo este continuo, ¿no es cierto?, accionar de medios políticos contra las designaciones que él hacía y contra Dina Boluarte no hay ese tipo de ejercicio? Lo que yo he visto es que el país está constantemente en un lío de argollas. La argolla anterior de Castillo, que era una argolla lejana por lo clasista, racista, porque hay de ese tema, es una argolla diferente a la argolla que está hoy, que es una argolla mucho más cómoda, más del establishment, más de la gente. Pero las dos son argollas corruptas al final. Y en ese medio estamos todos los peruanos viendo cómo se pelean arriba y pensando que la política no influye en nuestras vidas cotidianas. Y vaya que sí lo hace, ¿no? Bueno, yo decía que en este país hay todo menos interés común. O sea, los políticos en este país pelean por sus intereses, pero no por el bien de todos, porque tendrían que hacerlo, ¿no es cierto? Sobre todo el Parlamento Nacional y el Ejecutivo también. A ver, Dina Boluarte ha tenido designaciones lamentables, ¿no? El tema de salud, lo que ha pasado con Rosa Gutiérrez y esta otra persona que ha entrado, que además tiene también investigaciones a nivel del Ministerio Público, y lo que ha pasado en el canal del Estado, ¿no? O sea, por más que uno quisiera decir lo contrario, ahí hay una persona que no cumple con las capacidades mínimas para poder desarrollar un trabajo óptimo en el canal del Estado. Y ahí tienes una toma, ¿no?, de una institución que es importante porque es la difusión de los contenidos del Estado, no del gobierno. Correcto. Sí, bueno, a la presidenta eso es muy simple. O sea, basta hacer una investigación muy simple. Nosotros lo hacemos, presidenta, cuando guste, estamos al servicio del país. O sea, es simplemente escanear. Eso es importante porque antes del 28 de julio, si no mal recuerdo, entre el 26 y el día de ayer, decía de que se cometen errores, ¿no? Y que la próxima vez van a ser mucho más pulcros al momento esto de la elección. Obviamente que lo decía por lo que ha pasado en Salud, pero uno se pregunta, caramba, pero si acá nosotros ni bien es nombrar a una persona, automáticamente le pasamos el Google, ¿no?, o la inteligencia artificial para saber quién es, ¿cómo es que funcionarios de ese nivel, ¿no es cierto?, o instituciones de ese nivel no hacen lo mínimo No les interesa. ¿no? No les interesa. Yo estoy convencido Claro, de eso. porque no les interesa porque detrás de eso hay toda una componenda. Sí. Porque quien llega a ser funcionario, a pesar de las críticas, ¿no es cierto?, y a pesar de tener cierto pergamino de denuncias o acusaciones, es obvio que está entrando porque está cumpliendo con algún tipo de cuota, ¿no? Además, en este país los escándalos se diluyen muy fácil. Nuevamente voy al tema de salud. La presidenta ya miró al techo y no pasó nada. Olvidamos muy pronto. Y un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, olvidamos y nosotros mismos damos paso a la impunidad, el concepto del que hablamos. La impunidad es un concepto muy peligroso porque cuando las personas ven impunidad, lo que quieren es ajusticiamiento. Y no es casual que en las protestas de este país, en el interior, se hayan quemado locales de la Fiscalía y el Poder Judicial precisamente porque existe impunidad, porque nos pintan la cara con actos de corrupción, de delincuencia y nadie cae preso. Entonces, este país tiene que abandonar la impunidad que es parte de la lucha por la justicia. Bueno, nosotros esta cobertura la hemos querido desarrollar de otra manera, siempre enfocados al interior del país, en realidad a todo el Perú, ¿no es cierto? Y hablar de temas sustanciales como el que tú estás comentando, que es el de la corrupción, porque ese problema es el que genera todos estos tipos de problemas, ¿no? Por eso es que se genera inestabilidad política, porque todo el mundo está tratando de atender a sus propios intereses o asuntos personales. ¿Qué sectores has venido investigando a lo largo de estos meses? ¿Qué has encontrado? Además, por ejemplo, me comentabas en salud que la cosa está bastante seria, Sí. que es un sector ampliamente demandado, donde hay serios problemas, por ejemplo, para cumplir con citas, con entrega de medicamentos, con operaciones. Las operaciones están ahí, ¿no?, más, y donde hemos visto, por ejemplo, serios problemas de gestión, porque lo que pasó en el norte con el tema del dengue, eso es hasta delictivo, digo yo, ¿no? Sí, claro. En el sector salud que hemos entrado a investigar es un sector transversal y golpea mucho a las personas de menos recursos. Sin salud no existe nada.
no existe desarrollo económico, no existe nada. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, es en el Seguro Integral de Salud. El seguro de los más pobres ha gastado el 50% de su presupuesto en seguridad, contratando empresas sancionadas por el Estado, y uno dice, ¿para qué necesitamos seguridad de vigilancia en un puesto de salud? A ver, el Seguro Integral de Salud al que supuestamente estamos todos, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué se necesita tanto seguridad o guachimán? No lo sé. No tengo la más mínima idea. ¿Qué se van a robar de los hospitales? No sé, la dignidad que queda de repente en el funcionario público ahí, algunos buenos funcionarios, y no sé qué están pensando. Bien, no ¿y sé esas qué empresas quieren. han podido identificar? ¿Se Sí, sabe de quién son? hemos sacado el reporte hablando de un montón de empresas que son sancionadas. No solamente hablamos de empresas de concursos que ya de por sí son mañidos, sino que también estamos hablando de empresas sancionadas. Y claro, y ese 50% del presupuesto que debería ser utilizado, por ejemplo, para la compra de medicinas, No, se desperdicia. no, y en algún momento también hablamos de una gasto, dispendio de presupuesto para arreglar jardines del Ministerio de Salud. Entonces, eso es una indolencia, eso es una falta de respeto, eso es un descaro hacia los reclamos de la población. Por eso es que la gente reclama. ¿En qué estamos gastando? O sea, deberíamos comprar, y yo sé, y en eso estamos investigando, que Salud tiene los requerimientos para comprar medicinas y no los hace, porque es más conveniente en términos de corrupción comprar rápido, porque hay menos control. Fíjate que en el Ministerio de Salud se le reclamaba a Rosa Gutiérrez durante el tiempo como ministra la compra, por ejemplo, de pruebas para detectar dengue, ¿no? Y no habían, porque no lo habían previsto, no habían hecho el cálculo que se necesitaba para poder atender esa situación. Por eso es que tenemos pues altos índices de este tipo de enfermedad y muertes, ¿no? Correcto. En el caso de salud, como siempre digo, la corrupción no es el problema. La corrupción es un síntoma que está detrás. Y salud tiene una gobernanza equivocada que responde a intereses políticos. El presidente es nombrado por la presidenta de la República. Eso es un lastre, ¿no es cierto? El tema de los cargos de confianza dentro del aparato público. Porque entra cualquiera. O sea, desde quienes asumen, por ejemplo, las direcciones de comunicación de los ministerios, ¿ya? Hay que ser crítico en ese aspecto también, y a mí no me pesa eso, pero tengo muchos amigos dentro del aparato público en ese aspecto, pero entra cualquiera. O sea, nadie que haya tenido el mínimo de trayectoria, por ejemplo, en coberturas periodísticas, desarrollo de información y otras cosas más. Pero lo vemos ahí, y lo vemos, por ejemplo, en la designación, como tú bien dices, de personas que están altamente cuestionadas, ¿no? Y luego estas personas salen una vez expuestas, salen a romper con todo. Claro, claro, ¿por qué no lo dijeron antes, no? Ahí hay también un lío de venganzas. Y en el caso de salud, concretamente, la propuesta es devolvámosle el control de salud a quienes deben tener el control. Ahora, yo a veces pienso con mucho fondo y digo, a ver, si tú nombras a un funcionario público en un cargo de tanta relevancia donde está jugándose la gente la vida, tendría que tener algún tipo de sanción específica, porque tú tendrías que hacerte responsable de esto, entendiendo de que estás, ¿no? Afectando la vida de la gente. Claro. Tu decisión genera de que por ejemplo, se realicen operaciones de emergencia. Sí. ¿No? Entonces, ahí hay una persona que muere por tu culpa. Sí. Tú tendrías que tener algún tipo de sanción respecto a esto que has decidido, ¿no? Y eso lo tendría que saber el presidente del Consejo de Ministros, no sé, o sea, quienes tienen esta capacidad, ¿no? Eso muestra que la ley en el Perú no sirve para nada mientras que no existe un sistema de justicia. Porque, por ejemplo, existe un delito de nombramiento de funcionarios. Se han puesto perfiles por todos lados. ¿Por qué seguimos trayendo lo mismo? Porque el sistema de justicia no sanciona. Entonces, el delincuente, el más avesado, ve que cuando hay un sistema de justicia que opera, no comete delitos. Lo mismo lo vemos en inseguridad ciudadana. Rellenamos el país de cámaras y de policías, pero el INPE, por ejemplo, es un parque de diversiones. Entonces, cuando la ley no se cumple, el delincuente sabe que hay impunidad, sale ganando con pana y elegancia. No, y eso es salud. Mira educación. Hace unos días el Ministerio de Salud ha sancionado a 165, entre comillas, maestros. Era gente que se hacía pasar por maestros, que había obtenido títulos de profesor de manera subrepticia. O sea, es decir, que no habían cursado la carrera y que estaban cobrando a nombre del Estado. O sea, 165 por haber sancionados, pero se habla de miles, por ejemplo,
en la Dirección Regional del Callao, no sé cómo estarán las demás regiones, pero este es un problema serio, o sea, y nadie se pone a pensar de que esto también, ¿no es cierto?, genera un retraso, por ejemplo, y afecta el futuro de miles de estudiantes, de niños, ¿no es cierto? Y los padres de familia, bien, gracias. O sea, cuando el padre de familia tendría que agarrar y empezar a exigirle a la autoridad, oye, ¿qué está pasando? Eso no puede ser, es una estafa. Sí. Yo le he dicho a la presidenta y espero que este 28 de julio la presidenta nos haga caso. Hay una propuesta, tenemos que sacar una propuesta para una comisión independiente anticorrupción. Una comisión que esté encabezada por alguien que sea totalmente ajeno al poder político, que sea incómodo incluso. Porque lo que estás mostrando tú es, ¿dónde estuvo la Contraloría para ver los títulos de estos maestros? En vez de estar rellenando de papelitos y formalismos a los funcionarios que no quieren firmar. ¿Dónde está la Contraloría ahí? Buena pregunta. Eduardo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que era importante escucharte respecto al tema de la corrupción, que es un problema vital. Si tú preguntas a la gente, veíamos en el cuadro de Ipsos, que luego de la inseguridad, el tema de la lucha contra la corrupción es fundamental para la población. Porque, claro, se sabe perfectamente qué es lo que causa la corrupción en el corto y largo plazo también. Correcto. Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción y de la Asociación Civil Cuscachay, ha estado con nosotros esta mañana, hoy 28 de julio del año 2023.